Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos una vez más a este nuevo ciclo de charlas que arrancamos hace 2 semanas con Vicky Paz, referente de Voces en Rebeldía. Y bueno, como ya saben, o para los que es la primera vez que entran a este vivo, obviamente el anterior lo pueden ver en mi perfil, está guardado, es sobre género. Desde la juventud del PTP, del Partido del Trabajo y del Pueblo, el cual soy parte, definimos, bueno, hacer estos vivos para en medio de todo esto poder seguir conectados y conectadas, poder seguir debatiendo entre todos y todas la ciudad que necesitamos, que nos merecemos, y poder construir juntos este nuevo espacio, digamos, para poder seguir comunicándonos. En eso lo que se nos ocurrió fue hacer distintas charlas con referentes de la ciudad y de todo el cordón, de la región. Y bueno, tuvimos ya un primer vivo, un primer encuentro, digamos, con la compañera Victoria Paz, como decía, en donde estuvimos hablando de género, pero a la vez estuvimos uniéndolo a lo que es la discusión política y la discusión económica, la situación del país, digamos. Principalmente sobre la campaña por la emergencia en violencia contra las mujeres. Así que bueno, hoy vamos a invitar a un compañero muy importante, el periodista e investigador Germán Mangione, el Boti, algunos lo conocen como Boti. Y bueno, lo vamos a invitar a él porque entendemos que hoy de lo que se está hablando por todos lados es del tema de Vicentín y de la región también, de las agroexportadoras, de esta intervención que estuvo diciendo Alberto Fernández que se va a hacer, digamos. Así que bueno, queremos hablar con la persona que hace más de 10 años viene hablando de Vicentín, viene hablando de las agroexportadoras y que a mi parecer es el que más sabe de este tema. Así que bueno, vamos a invitar a Germán Mangione para que nos cuente y nos ponga al tanto de todo esto, digamos. Yo entiendo que todos tenemos que generar una opinión en base a esto, y qué mejor que generarla a través de la verdad, digamos. Así que bueno, vamos a invitar a Germán. Hola Meli, Ahí ¿cómo estás? estamos, hola Boti. ¿Todo bien? Gracias por prenderte a esto porque sé que te están llamando de todos lados durante todo el día. Así que bueno, gracias por dedicarle un ratito también a este vivo para poder aclararnos por ahí algunas dudas que tenemos en la ciudad y en la región con respecto a esto que es el tema del día, digamos, el tema del mes, que es lo de Vicentín y todas las agroexportadoras. Bien, ¿se escucha Creo bien? que ¿Se escucha bien? Porque ahí no tengo está, una sí. buena conexión, por más que no estamos Sí, muy, no sé si la gente está escuchando bien. A ver. por más que no estamos muy lejos de distancia, viste que en San Lorenzo, según en qué barrio vivas, tenés buena conexión, no tenés buena conexión. Esperemos que no se te corte, o sea, eso es lo único que me preocuparía. Acá Pero en bueno, sí, se está complicado en la conexión a internet. ahí mi mamá dice que sí, el Cande también, se escucha bien, bárbaro. Bien, buenísimo. Buenísimo. Bueno, Boti, vamos a arrancar por, digamos, el título que le pusimos al flyer de qué discutimos y por qué es importante discutir Vicentín y la agroexportación. Bien, bueno, cuando uno dice por qué investigar Vicentín, por qué pensar la agroexportación, por qué desde hace tiempo venimos tratando de entender cómo funciona este núcleo de aquí en nuestra región de las agroexportadoras, es porque en algún momento entendimos que es una de las palancas clave de la economía del país, ¿no? Cuando uno mira los números, por ejemplo, de la exportación, entre todos los complejos agroexportadores, todos los complejos exportadores de la Argentina, no sé, para poner un ejemplo, Argentina tiene complejos que exportan autos, tiene complejos que exportan químicos y combustibles, y tiene este complejo agroexportador. Bueno, este complejo agroexportador es el más importante en volumen de facturación que tiene Argentina. Casi el 50% de todo lo que Argentina manda afuera, de todo lo que Argentina produce y manda afuera, lo hace a través de este complejo agroexportador. Entonces, de arranque es un complejo importante para la economía. Después, con el correr del tiempo,
fuimos descubriendo lo que se plasmó en ese mapa que circuló tanto en estos días, que llegó a la televisión nacional y que empezó a ser de conocimiento público y que incluso nos impresiona a nosotros que vivimos en la región, y es el mapa que muestra la extranjerización de este complejo, ¿no? Estamos hablando, decíamos, el complejo económico más importante de la Argentina. Son 170 kilómetros desde Timbúes hasta Villa Constitución, por donde sale casi la mitad de todo lo que exporta Argentina. Pero además de que es tan importante económicamente, tiene dos características principales. Así suena, cuando estoy contando, parece una clase, ¿no?, de profesor, pero no, Sí, no no, es. yo estaba pensando justamente en el mapa porque lo ves y creo que lo que más te impacta es ver la cantidad de banderas extranjeras, porque vos decís es el más importante de la Argentina, bueno, pero Claro, hay banderas de todos lados en Argentina. exactamente, me parece que es impactante. Te decía, incluso cuando uno habla con compañeros que trabajan en las empresas agroexportadoras, que están ahí, que están en contacto todo el día con el mundo de la agroexportación, también están sorprendidos cuando uno sintetiza en alguna imagen lo que pasa ahí en el complejo. Te decía, un complejo, el más importante económicamente, que si bien hay muchísimos puertos, hay cerca de 20 puertos en nuestra región, el 90% de todos los negocios los hacen 10 empresas. Y después hay muchos puertos chicos, hay otros puertos que tienen que ver con minería, con combustible, pero digo, Bien. 10 empresas resuelven la mayoría de la exportación. Y de esas 10 empresas, 7 son de capitales extranjeros. Estamos hablando Exacto. de la China COFCO, que es la empresa del Estado chino, estamos hablando de Bunge y Cargill, que son estadounidenses, estamos hablando de Dreyfus, que es europea. Eh, Son empresas que concentran, te decía, el 90% de la agroexportación. De ahí, en ese top 10 de empresas, en esas 10 empresas, está Vicentín. Vicentín es una de las 3 empresas que tiene capital nacional. La otra es ACA, de las cooperativas argentinas, y Aceitera General de ESA. Son las otras empresas que tienen, y Molinos también, pero tiene muchísimo menos presencia en lo que tiene que ver con exportación. Ujú. Eh, Hago toda esta introducción, que ya la tengo medio cassette, sabrán disculpar si suena Me hacia cassette, imagino. la venimos repitiendo bastante. Pero digo, hago toda esa introducción porque si no, no se entiende, uno no llega a entender por qué la discusión sobre Vicentín y sobre la participación del Estado en Vicentín tomó la relevancia que tomó, tuvo que ser hecha por un decreto de necesidad de urgencia y despertó además las opiniones contrarias que despertó. Digo, tiene que ver con un sector de la economía que está en nuestra región, que está a nuestras espaldas, que ocupa todo nuestro río, al que tenemos, la verdad, bastante poco acceso, el conjunto de los municipios ribereños, y que además tiene, además de esa característica de que está concentrado y de que está extranjerizado, tiene otra característica fundamental, es que el Estado tiene casi nula participación en este complejo. Claro, ¿y Es, qué significa que el Estado no tenga participación, digamos? bueno, ¿Eso qué genera? mirá, te digo, si uno lo piensa en la historia de estos puertos que se fueron privatizando con algunas leyes vinculadas durante la época de la dictadura y terminaron de privatizarse durante el menemismo, uno pareciera que la cosa fue siempre así, que los puertos siempre estuvieron en manos de extranjeras como ahora. Y en realidad venimos de una historia en que la Argentina, principalmente durante el peronismo, y antes también pudo desarrollar una política en donde la exportación de granos la tenía bajo control el Estado. Digo, la vieja Junta Nacional de Granos, el IAPI y un montón de instrumentos que tuvo el Estado en su momento, y eso fue desapareciendo a tal punto que hace, te diría, varias décadas ya, el Estado simplemente tiene un rol, vamos a decir así, impositivo, que tiene que ver con cobrar solamente, en este caso, las retenciones a la exportación, que por otro lado lo podemos desarrollar después, pero no se lo cobra a las agroexportadoras, sino que las retenciones se la cobran a los productores agropecuarios, porque las agroexportadoras, ¿qué hacen? Vos le querés cobrar ese impuesto a la agroexportación y ellas se lo cobran al productor que le compran la mercadería, con lo cual, digo, la única incidencia que tiene la Argentina es esa. Después, inclusive, durante el gobierno de Mauricio Macri, se profundizó la salida del Estado del sector cuando Mauricio Macri sacó al SENASA,
que era el organismo encargado de hacer el control de los buques, de qué entra y qué sale de los buques, lo sacó y lo privatizó de Así que alguna ni registro de eso tenemos, sería. manera. Exacto, exacto. Y registro de eso, en un lugar donde no solo tiene importancia económica, digo, no es solamente que no tenemos mucho control de qué sale realmente o qué entra. Hemos encontrado muchas veces que hay diferencias entre lo que dice la Argentina que exporta, que es lo que las exportadoras le dicen al gobierno. Mirá, vendimos tanta soja, Claro. maíz, tanta harina, te vamos a pagar por esto. Muchas veces ha ocurrido que hay diferencias, por ejemplo, con lo que dice la aduana china que compró. ¿No? Acá decimos, el registro argentino dice, mandamos 5.000 toneladas de soja, y cuando te fijas en el registro chino dice, nosotros le compramos 7.000 a la Argentina. Total, Bueno, al no tener una participación activa del Estado, cada uno declara lo que quiere, digamos, y saca exacto, lo que quiere y entra. Es exacto. Y digo, y no tiene solo bueno, una económica para nuestra región, porque inclusive también durante estos años se ha ido comprobando que es la hidrovía, esta gran autopista de agua que tenemos, que es nuestro Paraná y que llega hasta Brasil, y que no solamente por acá sale la producción nuestra, sino parte de la de Brasil, la de Bolivia, la de Paraguay, sino que además es el carril preferido por donde entra y sale parte del tráfico de drogas, por donde entra y sale parte de armas, digo, ni siquiera control de eso. claro, lo que sea. Exacto, por eso digo, no es menor el debate. La semana pasada, perdón, la, se- Tranqui. la semana pasada, cuando empezó el conflicto, es muy interesante ver el comunicado que saca, quizás alguno de acá de la región habrá escuchado hablar de Ciara y de SEC, que son la Cámara de Industrias Aceiteras de la República Argentina y la Cámara de Exportadores de Cereales, son como el lobby, como la institución que agrupa a todas estas empresas exportadoras. Y sacaban un comunicado oponiéndose, por supuesto, a la intervención y ni hablar Obviamente. a la expropiación. Que después hablamos de eso más de lo legal, pero digo, sacaban un comunicado en el que decían muchas cosas, pero me quedó algo, me llamó muchísimo la atención la sinceridad, la brutal sinceridad con la que planteaban en un párrafo, decían estas empresas, estamos hablando, recordá, las empresas de la República Popular China, las empresas de Estados Unidos, de Europa, digo, estos grandes monstruos multinacionales, decían, no es ni necesario ni conveniente que el Estado argentino intervenga en el sector. Digo, lo decían a cara descubierta, no vengan Claro. a joder, no vengan a joder porque acá estamos bien, ¿no? Y decían, Así estamos bien. Sí, sí, sí. y decían porque los controles son suficientes y ya está. El Estado hace controles, cobra impuestos, está todo controlado. Cuando uno ve lo que empieza a denunciarse de lo que hizo Cargill, de lo que hizo Vicentín, digo, eh, Bizantín. estafas, triangulaciones, subfacturación, pará, si eso es estar controlado, en realidad lo que da la sensación de que el caso Vicentín, con la participación del Estado, se puede transformar, se debería transformar, en un espejo o un caso testigo para decir, pará, si esto pasa en Vicentín, ¿qué pasa en Bunge? ¿Qué ¿Qué pasa en... pasa en el resto? Claro, me parece que ahí está un poco la gran preocupación de todo un sector que se ha mantenido por fuera del control del Estado y que además tiene el control de, como te decía, no solo de una palanca clave de la economía, porque por ahí ingresa la plata, sino inclusive, cuando uno se pone a pensarlo, esta palabra que nosotros usamos tanto hace tanto tiempo y que algunos dicen, dejate de joder que eso es una idea vieja, que es la palabra soberanía. ¿Qué es la soberanía cuando uno discute? Simplemente y sencillamente es poder decidir qué haces, que no lo decida otro. Y en nuestro país, inclusive, este sector, por el que ingresan la mitad de los dólares que ingresan al país, al tener ese poder de ingresar los dólares cuando quieren, bueno, eso fue cambiando, pero digo, tener el poder sobre el control del dólar en una economía como la nuestra, de fondo, son los tipos que definen cuánto vale nuestro peso. Todo. Son los tipos, ¿cuánto vale nuestro peso? Digo, ni siquiera hoy la Argentina tiene una palanca para definir si devaluás o no devaluás, si el peso vale menos, si el peso vale más, más en una economía como la nuestra, no dolarizada. Lo tienen estas empresas, con lo cual, digo, el lobby y el poder concentrado en el sector agroexportador muestra un poquito, volviendo a la pregunta que vos me decías, ¿qué es lo que se discute cuando se discute Vicentín? No es solo una empresa, no es solamente esta idea de
de la propiedad privada y de no sé cuántas cosas que se quiso discutir en ese banderazo a favor de Vicentín, sino que lo que se está discutiendo de fondo es quién va a definir algunas cosas. Y no es casualidad, con esto cierro la pregunta, no es casualidad que eso se esté discutiendo ahora, digo, en un escenario en donde la pandemia en el mundo, la pandemia del COVID-19, lo que demostró es que el Estado, en un momento de crisis total del mundo y de todos los estados, el Estado que no tenga en su poder las palancas para decidir algunas políticas, queda indefenso. Porque acá, con el concepto de la globalización y de todos los países y que no hay fronteras y que no hay Estado, pero cuando hubo que definir quién pone la plata para sostener a quién, cada Estado resolvió los problemas de su propia de su propio lugar, ¿no? De su propia comunidad. Y la Argentina se encontró que no tiene de dónde sacar los recursos para sostener la emergencia sanitaria, de dónde sacar los recursos para sostener la emergencia alimentaria, de dónde sacar los recursos para implantar una emergencia en violencia de género. Digo, la pandemia puso al rojo vivo que si algunas cosas no las manejas vos, digo, si el petróleo lo manejan afuera, si el dólar lo manejan estas empresas, si el alimento lo manejan estas empresas, es muy difícil pensar qué vas a hacer. ¿Cómo vas a decidir vos? Vos podés tener ganas. Y que además, como decías recién, el Estado no tiene influencia con el tema de la moneda, pero tampoco, digamos, son estas empresas extranjeras las que definen qué se produce acá, qué se va a exportar, cuándo, en qué cantidad, digamos, no definimos absolutamente nada, y por eso tiene tanto que ver con la palabra que vos decís, soberanía, que es así, digamos, no podemos definir nada y de lo nuestro no podemos, digamos, decidir. Ahí, Y como... con eso te hago una aclaración. Está bueno porque me parece que incluso está fuera de este debate. Eso, qué producimos, cómo lo producimos y a quién le vendemos, no es solo potestad hoy de este lobby agroexportador extranjerizado, sino que también es posible, en gran parte, y te diría principalmente, porque la tierra en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestra región, pero en todo el país, está concentrada en muy poquitas manos. Son muy poquitos los que definen los grandes trazos de la producción en Argentina. Digamos, ¿qué sería eso para bajarlo a la tierra? Que se produzca soja que no se consume internamente y no se produzca alimentos que sí se producen acá. Eso es una gran sociedad entre los dueños de la tierra. En algún momento hicimos un informe y dábamos a conocer los números del censo agropecuario, en donde en los últimos 18 años, 16 años, desaparecieron casi 100.000 pequeños productores. ¿Qué significa eso? Que hay tipos que tenían mucha tierra y en estos 16 años pasaron a tener más. Y al tener más tierra definen más aún qué es lo que vamos a producir y cómo. Esos son los que se asocian con las exportadoras para resolver los problemas, como en este caso, de otros países. Digo, eso es la soberanía, donde dice soberanía alimentaria. Bueno, China necesita, yo doy un ejemplo que me parece que es muy gráfico. Hay cortos, sé que me querés preguntar, pero hay cortos, pero doy un ejemplo que es muy gráfico en nuestra región. No, es súper interesante. Muchos de ustedes viajarán o a Santa Fe, bueno, ahora estamos poco con viajar, pero cuando viajan a Santa Fe, en los últimos 2 o 3 años, si vos contás 4 o 5 años para atrás, vos viajabas por los campos de la Argentina y era un mar verde, un mar de soja, ¿no? Eso era lo que era rentable, eso era lo que compraban otros estados, eso era lo que compraba principalmente China, y eso es lo que se sembraba, se cosechaba y se vendía en la Argentina. En el último año y medio, 2 años, a partir de algunos acuerdos, uno puede encontrar de nuevo en nuestros campos de nuestra zona, en Buenos Aires es distinto porque siempre hubo, pero en nuestra zona, vacas. Digo, no sé si a ustedes les llamó la atención, pero de nuevo empezó a ver muchas vacas de nuevo, que no había vacas, había feedlot, otro tipo de cría de vaca, pero vacas a campo abierto había mucho menos. ¿Eso con qué tiene que ver? Con que en Argentina ahora tenemos más carne y es más barato comerse un asado, y no. La carne ha seguido subiendo. Tiene que ver con que se abrió la demanda, por ejemplo, la demanda china de carne congelada y carne con hueso. Con lo cual pasó a ser un negocio la exportación de carne. Pero digo, se decidió en Shanghái, o la billetera de Shanghái o de Beijing, decidieron lo que producimos acá. Que al lado haya vacas y no haya otra cosa. ¿No? Digo, para graficar concretamente... Sí, es súper gráfico y es bien entendible.
se entiende perfectamente, es Pero como allá se define lo que tenemos que hacer acá, no digamos. es solo, no solo Acá, sino asociados, digo, piden afuera, se lo compran a los exportadores y lo terminan definiendo los grandes propietarios de la tierra, que en este debate parecen estar afuera, pero evidentemente a partir de las entidades de la mesa de enlace enseguida salieron a decir, no, no, que no se meta el Estado acá. Digo, es ese tridente, potencias extranjeras, agroexportadoras y dueños de la tierra, el que define un poco qué pasa en la Argentina. totalmente. Acá me pareció relevante una pregunta, un comentario de Lore, que dice, hoy alguien me dijo a modo de pregunta si la deuda que tiene Vicentín pasaría a ser del Estado. Bueno, ahí si querés entramos un poquito más en el tema legal, digo, establecida esta De idea. la situación legal, sí, Claro, para que... Ahí está. la cosa sería más o menos así. Digo, para historizar un poquito, ya estamos medio saturados, salen todos los medios, pero para historizar un poquito esta idea de cómo llegamos hasta la situación de Saludo hoy. a Memé, que se acaba de unir. Le mandamos Nuestra saludos. diputada, mandato cumplido, PTP. Dale. ¿Qué es lo que pasó? Vicentín en diciembre le avisa a los 2.638 acreedores que tenía, 2.634, perdón, que tenía que no les va a pagar. Dice, estoy en estrés financiero, que no es una cosa que el default, que decir no voy a pagar más nada. El famoso estrés financiero de Vicentín, que también fue muy discutido. Exacto. ¿Qué es eso? Dijo, bueno, no voy a pagar las deudas que tengo. Tenía deuda principalmente con bancos nacionales, el Banco Nación, con los bancos extranjeros, que es la deuda más grande que tiene, casi 700 millones de dólares, el Banco Mundial, el Banco de Japón, un montón de bancos de afuera, y 300 millones de dólares de deuda con los acreedores comerciales, que son las cooperativas y los corredores que le habían dado granos a Vicentín y que nunca los cobraron. Nunca los cobraron porque en Argentina se utiliza un método de venta de granos que se llama con precio a fijar, y que es que los productores le dan el grano a la empresa y no lo cobran en el momento para no tenerlo, para no gastar en guardarlo, para no tener que tener silo bolsa, se lo dan a la empresa y le piden la plata cuando lo necesitan. Eso es más o menos, digo, es más complejo, pero más o Como menos una regla. es lo del precio a fijar. ¿Qué pasó? Le dieron los granos, Vicentín los vendió, tuvo toda esa plata en la mano. Ahora la gran pregunta es qué pasó con esa plata, y cuando pierde Mauricio Macri y una parte de los productores, viendo que podían subir las retenciones con la llegada de Alberto Fernández, dice, quiero lo mío, dame lo mío, la plata no estaba. Ese es la gran discusión. ¿Qué pasa con esas deudas? Bueno, la verdad que todavía me parece que falta mucho para esa discusión. Y que tendrá que tener un trayecto importante. El gran miedo, por supuesto, siempre es que esto no termine en una estatización de deuda. Tomá, te doy una empresa totalmente endeudada, hacete cargo y pagar las deudas vos. Me imagino que esa es la pregunta de Lorena que se expresa y que es la preocupación de un montón de gente. Claro, es una preocupación, digamos, más que Porque no, pregunta, digamos, todavía no se puede responder en concreto porque no lo sabemos, pero sí es manifestar la preocupación del pueblo de que al final lo que se estatice sea la deuda ajena, digamos, que no es de la este primera vez. grupo. Ha pasado con Vicentín y un montón de empresas argentinas y extranjeras durante la dictadura, que fue la famosa estatización de deuda que hizo Domingo Cavallo. Digo, la idea esa, ¿no? De tomar deuda y que después se haga cargo el Estado para que no quiebren las empresas. No sería la primera vez. Me parece que todavía falta un poquito para discutir eso, cuando exista, si es que existe, ahora hablamos de eso, un proyecto de expropiación. Ahí seguramente se definirá el cobro de los acreedores. El problema es que el camino por fuera de la intervención tiene algunas otras cuestiones, porque uno se pregunta, bueno, la gente que no quiere la expropiación ni la intervención del Estado, esa gente que se manifestó el 20 de junio, ¿cuál es la consecuencia de si no intervenía el Estado? Digo, una empresa que no le dio respuestas a nadie, ni siquiera a los grupos de poder como la Bolsa de Comercio de Rosario, que están quejándose porque tienen muchos acreedores y están diciendo también, loco, ustedes son de este palo y no vinieron a decir nada, no presentan plan, no dicen dónde está la guita. Explíquenme, no lo estamos diciendo nosotros, digo, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Sociedad Rural de Córdoba es la que está diciendo, loco, que aparezca la guita porque la hicieron desaparecer, con lo cual, digo, la preocupación es válida,
Y entonces uno se pregunta, digo, a esta gente que se manifestaba contra la participación del Estado en Vicentín, ¿cuál es el destino de Vicentín en un concurso de acreedores como el que está, que además va a terminar con mucha suerte en un año y 4 meses? Digo, los plazos legales hoy es que el concurso de acreedores termina casi en un año y 4 meses. ¿Qué va a pasar en el medio? Y la verdad que si vos mirás, la mayoría de los concursos de quiebra en este país termina con que cobran solo algunos acreedores privilegiados. En este caso, incluso Vicentín puso, aparte de la familia de Vicentín como acreedor, de la familia de Vicentín son acreedores de la empresa, como algunos de nuestra ciudad, ¿no? Como los Nardelli, como algunos de esos que son acreedores de la empresa. Y el resto de los productores, yo pienso en un productor, en un mediano productor, ni siquiera te digo en un pequeño productor, en un mediano productor que le vendió los granos a la cooperativa de su pueblo el año pasado, no se los vendió ahora, se los vendió el año pasado, que en diciembre se enteró que no iba a cobrar, ¿no? Y que ahora se encuentra con que va a tener que esperar, con suerte, un año y 3 o 4 meses para saber si cobra. Yo digo, ese es el destino. Después pienso en los trabajadores. Hoy se están discutiendo muchas, ahora vamos bien a lo legal y a las propuestas que hubo, pero entre las propuestas que estaban incluso antes de que apareciera la intervención por parte del Estado Nacional o la intervención por parte del Estado provincial, una preocupación fundamental y que es la que tenemos desde el comienzo tiene que ver con los trabajadores, ¿no? Puestos de trabajo, tal cual. Me parece en este momento la posibilidad de que otras empresas multinacionales o grandes empresas nacionales se queden con pedazos de Vicentín. Entonces, es lícito pensar que esto puede terminar, por ejemplo, como terminó cuando Glencore, la socia de Vicentín en Renova, compró Arzinc en Fray Luis Beltrán. Arzinc y la cerró. ¿Cómo terminó? Con los trabajadores en la calle, con una empresa fantasma cerrada. ¿Por qué? Porque ahí lo que importa son los intereses de Glencore. Y a Glencore le servía que Arzinc, una de las empresas de exportación de zinc electrolítico más importantes de Latinoamérica, esté cerrada. Y la empresa se cerró, y los trabajadores quedaron en la calle. Y el municipio de Fray Luis Beltrán perdió la mitad de todos los ingresos que tenía por DREI. Digo, ese es el desastre social que pueden hacer estas empresas. Entonces es lícito pensar que si no interviene el Estado, los productores no cobren más, el Banco Nación quede con el pasivo de casi 20.000 millones, 18.700 millones de pesos, los trabajadores queden en la calle o una parte, o pierdan derechos, o pierdan antigüedad. Me parece que en esa discusión, después en el proyecto de expropiación habrá que estar atento y discutir qué pasa con las deudas para no estatizarlas. Un dato que no me parece menor es el que surge a partir de la intervención de la provincia, de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia, cuando uno lee el documento que sacó la inspección diciendo por qué tiene que intervenir de nuevo la provincia y la nación, daban el valor que denuncia Vicentín que tiene su empresa. Vicentín dice, nuestra empresa vale 100.000 millones de pesos. Eso es más o menos al cambio oficial, estamos hablando de entre 1.300 y 1.400 millones de dólares, que no es ni más ni menos que la deuda que tiene Vicentín. Digo, arranquemos con la idea, si no aparece la plata, si no hay una causa penal que la investigue, si no hay responsabilidades penales que expliquen dónde está la plata, lo que hizo Vicentín y sus directivos fue agarrar y vender la empresa a la fuerza. ¿Se entiende? Se llevó el valor de la empresa, se lo llevó, nadie sabe dónde está, a eso sumale lo que le vendió a Renova de acciones, pero se llevó los 1.400 millones de dólares, nadie sabe dónde está y dijo, bueno, ahora con la empresa, hacé lo que vos quieras, ¿qué me importa? La vendió a la fuerza, ¿digo, no? Entonces, está bien la pregunta de Lorena, creo que hay que estar atentos a qué pasa con esas deudas, me parece que eso tiene que tomar un carril más vinculado a lo penal y a que den explicaciones, porque no le han dado a nadie. No le han dado explicaciones, los directivos de la empresa no le han dado explicaciones a la justicia, no le han dado explicaciones a la Bolsa de Comercio de Rosario, no le han dado explicaciones al Estado provincial ni al Estado nacional. Al día de hoy no le han explicado a nadie dónde están los 700 millones de dólares de los bancos extranjeros, los 300 millones de los bancos nacionales, los 300 millones de los productores. Eso nadie sabe dónde está. Inclusive te decía, unos días antes de declarar el default, de declarar el estrés financiero, la empresa vendió parte, tenía 50 y 50 con Glencore, tenía en Renova. Vendió parte de sus acciones, dándole el control a Glencore,
que tenía en Vicentín, Paraguay, que era la socia de esta empresa, y nadie sabe dónde está. Una parte, ¿sabes por qué? Porque como la empresa era Vicentín, Paraguay, las ganancias pueden ser remitidas al exterior, con lo cual tampoco tenés control. Digo, bueno, todo eso está en discusión. En lo legal, hoy estamos en un escenario, te diría, bastante complejo, bastante nefasto para los intereses colectivos de la provincia y Argentina. ¿Por qué? Porque la empresa estaba en default, no le pagaba a nadie, mientras tanto seguía sosteniendo el directorio de la empresa. Las familias Vicentín, Bullati, Nardelli venían sosteniendo todavía la dirección de la empresa. La intervención del DNU de Alberto Fernández lo que hace es poner a dos interventores del Estado a dirigir la empresa, no a mirar qué pasa, a dirigir la empresa, decirle, bueno, muchachos, ustedes la fundieron, no pueden explicar dónde está la plata, no pueden explicar por qué tienen offshore en Panamá, no pueden explicar por qué tienen una offshore en Islas Vírgenes, de los Nardelli de acá de San Lorenzo, a nombre de los Nardelli de acá de San Lorenzo. No pueden explicar nada de eso. Bueno, córranse, porque lo que van a hacer ustedes es chorearse la guita hasta que antes que esto termine. Incluso, en la presentación de la provincia, lo que dice es, perdón, no mezclo, la nación interviene, sacan a los directores. Pasan a dirigir, bien. La empresa a los interventores. Está toda esa escenografía que hicieron en Reconquista y Avellaneda, recuerdan, echando a los interventores, todo ese banderazo contra los interventores. A los pocos días, el juez, que justamente, mirá vos, la causa cayó ¿dónde? En Reconquista, en donde está el juez Fabián Lorenzini, justo en el lugar, es como, no sé, el juez del corazón de Vicentín cayó ahí y es el que después dijo, no, la intervención, si querés venir, vengan. Digo, hizo un zafarrancho legal que todavía nadie explicó. Por un lado no dijo, lo que hace Alberto Fernández con este DNU es inconstitucional, que era lo que decían muchos, inconstitucional, la Constitución, más allá de que existe la posibilidad de, ¿no? Pero plantear eso, no es que el juez dice, es inconstitucional. Entonces, no, dice, yo sobre si es inconstitucional o no, no sé, no me puedo meter. Cosa que no es así. Pero además de eso, dice, en eso no me voy a meter. Pero ¿sabes qué? Saquemos a los interventores del Estado y pongámoslos a mirar, pero que vuelva Alberto Paduan, que vuelva Sergio Nardelli, que vuelvan los CEOs de esta empresa. Esto pasó con un tiempismo político que suelen tener los jueces amigos, un día antes de las marchas contra la estatización. Entonces, el viernes, el juez dice, afuera los veedores, vuelva la familia a manejar esta empresa. En el medio se sucedieron las reuniones en la Casa de Olivos, recordarán la reunión de Omar Perotti con gobernador de la provincia. Nardelli. Surge esta idea de otra posible forma de intervención y aparece esta propuesta de la provincia de Santa Fe de volver a poner los interventores nacionales con un interventor provincial y volver a tomar el control de la empresa. Digo, ese es el gran punto positivo del proyecto provincial que se presentó la semana pasada. Después tiene otras cuestiones negativas, aleja la posibilidad de debate de un proyecto de expropiación, porque dice intervención sí, expropiación no, que es lo que vienen manifestando algunos funcionarios de Omar Perotti, y eso lo que hace es quitar la posibilidad de que un tema tan trascendente como este sea discutido por todas las fuerzas políticas parlamentarias. Digo, queda discutido en un grupito de la justicia, queda discutido en una justicia que ya conocemos y lo saca de la discusión grande del Parlamento, que no es ninguna garantía, totalmente no es ninguna garantía, porque podés tener los votos, no podés tener los votos, pero me parece que es el mejor camino el de poder pensar una expropiación discutida abierta. ¿Por qué digo esto? Porque espero que ninguna compañera del movimiento feminista se me enoje, pero siempre digo lo mismo. A ver. Da miedo. No, digo, es como en un punto, es como la discusión del aborto. ¿Por qué digo yo? Porque es una discusión que estaba oculta de la mesa de los argentinos. Era una discusión tabú. Era una discusión que solo dábamos algunos sectores de la militancia, del progresismo, muy poquito. A partir de que eso se pone sobre la mesa, se pone en discusión, digo, se discutía en los encuentros de mujeres, se discutía en los sectores del feminismo, no se discutía abiertamente.
Bueno, yo creo que ese debate abierto en el Totalmente. Congreso aportó un montón de cosas al debate, aportó un montón de cosas al debate, el debate del aborto que después finalmente se terminó perdiendo en el Senado, pero es un tema que no vuelve a estar oculto nunca más. Es un tema que pasó a la agenda grande de la Argentina. En ese punto creo que hay coincidencia Totalmente. con la necesidad de que la expropiación de Vicentín se debata en el Parlamento, porque es un debate que tiene que ser de cara al conjunto de la población y no cerrados. Hoy, ¿cuál es la situación? El día de ayer, el juez Fabián Lorenzini rechazó, pero rechazó medio de coté, el proyecto de la provincia. ¿Qué dijo? No lo vamos a poner en el centro, no vamos a hacer lo que dice la provincia. Vamos a abrir un incidente judicial, se llama, que es una carpeta aparte. Y vamos viendo eso que dicen ustedes, todo lo que plantean de por qué tienen que intervenir. Pero mientras tanto, hoy, mientras estamos hablando en este vivo, la empresa está en control de aquellos directivos que son los que ocasionaron este default, que son los que no están pagando, que son los que, por ejemplo, plantea la justicia santafesina, días después de declarar el default, se ve que se pusieron generosos y empezaron a regalar propiedades, ¿no? Los directivos, por lo menos 4 directivos de Vicentín, empezaron a regalar propiedades. ¿Qué implica esto? Implica que van desprendiéndose de algunas propiedades por la posibilidad de responsabilidad penal y de poder perderlas. Lo mismo con el entramado societario. Algunas dicen, no, pero no, Vicentín sabemos que no es solamente Vicentín exportadora, está Friar, está la Vicentín Family Wine de los vinos, bueno, un montón de cosas. ¿Qué dice la empresa? No, pero eso tenemos, qué sé yo, en Vicentín Family Wine no tenemos mayoría accionaria, con lo cual no es nuestro. Y cuando vos empezás a investigar las empresas con las que es socio Vicentín de nombre, son otras empresas que creó Vicentín en otro lado con otro nombre. Digo, hay un entramado oscuro que demuestra que está preparado un fraude, o que por lo menos hay sospechas de que esto está preparado un fraude para vaciar la empresa. Bueno, hoy esa gente tiene en sus manos la empresa Vicentín. La verdad que es muy preocupante la actualidad de esa gestión porque no resuelve. Además porque lo preocupante también es el futuro, ¿no? ¿A dónde va? Qué sé yo, escuchaba algunos comentarios hoy, por ejemplo, de algunas reuniones que ha tenido el gobierno de la provincia con las entidades agrarias, con algunas cooperativas, y se desliza que, bueno, si tiene que participar y salvarla el capital privado e incluso el capital multinacional, bueno, que la salven, lo importante es salvarla. Se empieza a diluir todo esto que yo te decía al principio, de la importancia de... Sí, totalmente. Y acuerdo, tenés el visto bueno de la comparación con lo del aborto, porque totalmente era algo que las mujeres hablábamos hasta casi en secreto, lo hayamos vivido o no, o si teníamos la intención o no de hacerlo, y que una vez que eso se expuso de esa manera, porque sí o sí tenés que tener opinión cuando se genera el debate, cuando entra al Congreso y demás, al menos preguntar qué es el aborto y todo lo que conlleva. Hoy es un tema que está en todas las mesas los domingos con la familia, digamos, es como que llevó a eso y me parece que también que es muy importante que este sea un tema, pero clave, digamos, nosotros, principalmente nosotros acá, a ver, es nacional la importancia, pero quiero decir, nosotros acá en San Lorenzo, en la región, estamos, como decimos nosotros, si no lo hablamos nosotros, estamos de espalda al río. Claro. Así que nada, bueno, y con respecto a lo que estabas diciendo, lo de la expropiación y del que eso lleva a que alejemos esa discusión, la pregunta sería ¿qué permitiría la expropiación de Vicentín? Yo creo que por lo menos se permitiría poder empezar a pensar otro modelo de comercialización en donde se privilegien los intereses colectivos. Digo, podría abrir una ventanita primero para conocer los números de un sector que no conocemos. Digo, todo esto que explota de Vicentín no es nuevo y seguramente no es exclusivo de Vicentín. Con lo cual que el Estado tenga participación es muy importante. Por otro lado, digo, nos permitiría empezar a discutir cosas como la logística, cosas como la marina mercante, que hoy está totalmente extranjerizada, que es un gran generador de fuentes de trabajo. Digo, el gran problema que tenemos en la región y en la Argentina son las fuentes de trabajo, es la creación de empleo. Bueno, es un sector que en manos argentinas, que con la intervención del Estado podría generar. Hoy no solo no controlamos el comercio, no controlamos la marina mercante. La mayoría de los buques que entran y salen y la flota que entra y sale es extranjera.
no fabricamos los buques, no fabricamos, por ejemplo, los trenes que traen la soja a partir de los créditos chinos que reconstituyeron el ferrocarril Belgrano, se hicieron con plata china para comprar trenes chinos, rieles chinos, y traer la soja argentina a puertos chinos. Digo, el año pasado el principal exportador de granos de la Argentina fue COFCO, y es el Estado de la República Popular China. Cuando algunos dicen no queremos que se meta el Estado, algún productor, hay que decirle, vos lo que no querés es que se meta el Estado argentino, porque vos le vendés a China. Entonces el Estado está, el que es el nuestro. Digo, permitiría cosas como esta, permitiría conocer todos los detalles de la estructura de costo de este sector que hoy no conocemos y que no nos permite saber si los precios de los alimentos que se producen, si los precios de lo que se vende está inflado o no está inflado. Hoy no conocemos nada. Permitiría la participación de muchos actores, por ejemplo, como las cooperativas. Me parece que sería fundamental, no va a resolver nuestros problemas de soberanía, porque digo, Vicentín maneja el 9% de los granos del total. Ahora, en un escenario donde la Argentina, como Estado, no tiene participación, poder asomarse al mercado de granos, poder demostrar que hay otra forma de hacer las cosas. Leía un artículo muy interesante que decía, bueno, quizás muchos desarrollos científicos de nuestros técnicos podrían desarrollarse en esa empresa para poder pensar otra producción, para exportar o producir o transformar otras producciones, generar nuevos puestos de trabajo. Digo, hay un mundo, si vos pensás en la palanca clave de la economía, en manos del Estado, una porción de eso permitiría demostrar, me parece, como caso testigo, que es posible por lo menos otro modelo de comercialización. Me parece que por eso también hay tanto terror de algunos sectores de la economía concentrada en que eso se desarrolle, porque claramente sería un caso testigo negativo para esos intereses que hoy tienen, como decían, tienen la idea de que no es ni necesario ni conveniente que el Estado participe en el sector. Así que atrás de eso me parece que está ese debate. También podrían participar los trabajadores, que hoy están totalmente fuera, son una de las piezas fundamentales de este complejo y están totalmente afuera de las definiciones. Yo digo, hay muchas cosas que cambiarían y sobre todo, digo, remarcar que es un debate tan importante que es fundamental que se dé de cara a la gente, que se dé en el Congreso, que se dé con todas las fuerzas parlamentarias opinando, con debate, bueno, y eso es lo que no está pasando. Bien. Sí, como decías recién, digamos, con esto de lo que permitiría la expropiación, yo me voy fijando en la hora cada tanto, porque por ahí se nos va. No sé si esto se corta en algún momento, pero bueno, si se corta volveremos a abrir. ¿Qué? 50 minutos, una hora. Bien, 46 minutos me dice a mí. Con esto que decías vos, bueno, pero me parece que por ahí llevarlo más a la gente que por ahí lo está viendo y que dice, bueno, pero ¿y a mí qué me cambia? ¿Me entendés? O sea, digo, para llevarlo más al ciudadano, ciudadana común, te quiero decir, ¿qué tiene que ver esto de Vicentín con la realidad de la región? Bueno, mirá, Y cómo, digamos, cómo se mueve. creo que tiene que ver con muchas cuestiones. Digo, nosotros estamos en una región inmensamente rica, por donde fluyen diariamente manantiales de riqueza hacia el exterior, un complejo que decíamos factura 25.000 millones de dólares por año, y te encontrás con un contraste que, por ejemplo, ayer se daban algunas de las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, del INDEC, que Gran Rosario es el segundo lugar con mayor desocupación en toda la Argentina, y además con mayor desocupación entre los jóvenes, y dentro de los jóvenes, las mujeres jóvenes. Digo, te da un contraste en que mientras entran 5.000 camiones por día, como entraron durante la pandemia, no tenés en San Lorenzo un hospital de alta complejidad cuando hemos tenido accidentes que no son accidentes porque son previsibles, con muchas muertes obreras, como el caso de COFCO, como la explosión en COFCO, digo, y no tenés un hospital y una empresa del Estado chino que exporta millones, que ha generado accidentes, que causó la muerte de 2 trabajadores, y vos no tenés en San Lorenzo, el núcleo, la ciudad núcleo de todo eso, por ejemplo, no tenés un hospital de alta complejidad para atender eso. Tenés que irte al Baigorria, a Rosario, un lugar por donde, decía siempre un amigo crudamente, donde los ratones de los puertos comen mejor, comiendo los granos, o comen más calorías, comiendo los granos que caen de los barcos, que los pibes en nuestros barrios, que se han sostenido en la pandemia a fuerza de ollas organizadas y principalmente por los movimientos sociales. Digo, vos tenés
una realidad que la verdad que es bastante contrapuesta y te das cuenta además del peso que tiene. El municipio de San Lorenzo tiene una creencia con Vicentín de casi 20 millones de pesos y tiene que ver solamente con algunos meses de que Vicentín no pagó el DREI. Digo, ese es el peso que tiene. Mirá si vos, por ejemplo, pudieses a esas empresas que son intocables, que además dirigen la política, porque no quiero dejar de mencionar eso, Alberto Paduan, uno de los CEOs de Vicentín, fue durante muchos años presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, hasta el año pasado, hasta que estalla esto. Vicentín era el tipo, Paduan era uno de los tipos que al frente de esa empresa, al frente de esa institución que es la Bolsa de Comercio de Rosario, representaba los intereses de todos estos tipos, representaba los intereses de las multinacionales. Y era el tipo que definía los impuestos en la provincia, con Miguel Lifchit en la mesa impositiva. Era el tipo que definía las obras públicas de la provincia. Las obras públicas que hay en nuestra región, las rutas, los trazados ferroviarios, las entradas a los puertos, la ley, por ejemplo, de Open Access de los trenes, que ahora permite que cualquier empresa ponga su tren en las vías que sostiene el Estado, lo organizaban estos tipos, usan al Estado para mejorar sus ganancias. Entonces, no es lícito que además de, porque dicen, ya pagamos impuestos, pagamos retenciones. Mentira, las retenciones las pagan los productores. Digo, no es lícito que a partir de que intervenga el Estado, los municipios puedan, por ejemplo, tener mejores ingresos. El caso de Timbúes es un caso paradigmático. Digo, en Timbúes desde la década de los 90 hubo un gran debate con las primeras instalaciones. Siempre recuerdo cuando se planteó aumentarle el DREI a las agroexportadoras. En aquel momento Jorge Obey llegó a decir que en Timbúes estaban echando al trabajo de la zona porque querían cobrarle más a las agroexportadoras. Y sin embargo, a partir de eso, vos tenés un lugar como Timbúes, que después podemos discutir en concreto si hacen bien, hacen mal, sabrán los timbuenses y no yo, pero digo que en 60 días, si quieren, pudieron hacer un hospital, porque tienen los recursos, porque han dado el DREI a estas empresas. En nuestra... Sí, de hecho, como decía antes, esto de la primera charla en vivo que tuvimos con Vicky Paz, referente de Voces en Rebeldía y de la campaña por la emergencia, hablábamos justamente de, bueno, de declarar la emergencia nacional en violencia contra las mujeres. ¿Qué es declarar la emergencia? Y, digamos, hablábamos de lo que sería destinar dinero urgente para resolver algunas necesidades que tenemos las mujeres, principalmente desde la creación de refugios, de asistencia a esas mujeres, de reinserción laboral y demás. Entonces decíamos, bueno, ¿y de dónde se puede sacar esa plata? Entonces también se la podría sacar de las millonarias ganancias que tienen estas empresas y que se pueden destinar a las emergencias reales del pueblo. Con un pequeño aumento, porque no estábamos hablando en este caso ni siquiera de lo que sería la expropiación del comercio exterior en nuestra región, que sería lo ideal para pensar un manejo soberano de los granos, que el comercio exterior, como en cualquier país del mundo, como sucede en Estados Unidos, que es el otro gran proveedor de materias primas, está en manos del Estado también. Lo que digo es, con un pequeño porcentaje inclusive de aumento pensado durante la pandemia y con todas las necesidades que se vivieron, tenía una cifra que por eso estaba leyendo, solamente durante el mes de abril, cuando estuvimos encerrados en el fase 1 de la pandemia, donde acá no abrían los gimnasios, donde los jardines maternales al día de hoy siguen cerrados sin saber cómo van a seguir, los amigos de donde muchos comerciantes también tuvieron que cerrar sus puertas. Exacto. Porque no daban abasto con los alquileres. Los amigos de la Casa Cultural no pudieron seguir trabajando, los artistas de nuestra región, digo, un montón de rubros no podían resolver. En ese mismo mes de abril, estas empresas facturaron 1.500 millones de dólares. Solamente en el mes de abril. Un crecimiento, si vos lo comparas con respecto a mayo, o sea, mientras la economía se venía a pique, de mayo a abril, estas empresas facturaron un 43% más. Digo, no es justo que estas empresas puedan aportar a crear una San Lorenzo más justa, a crear una región más justa, a crear un hospital de alta complejidad como necesita nuestra región, a mejorar, por ejemplo, a crear refugios para las mujeres víctimas de violencia de género, a crear planes de empleo, a crear, ni siquiera pensando en una asistencia del Estado a aquellos que no pueden trabajar. ¿Por qué no pensamos también, a partir de eso y de que tomar control de Vicentín, que se puedan generar nuevos puestos de trabajo, que se puedan generar nuevas instancias donde los que hoy están más golpeados, que son los jóvenes, y principalmente las mujeres jóvenes menores de 29 años, puedan tener una oportunidad de trabajar? Lo mismo con los bancos, han hecho fortunas
en este último tiempo, durante el gobierno de Macri, con la timba financiera, que además da la sensación que ese fue el gran agujero que hizo Vicentín, o los directivos de Vicentín, de jugar parte de esa plata en esa timba que genera sin producir. Digo, no sería lícito que estos bancos que ni siquiera pudieron prestar, ni siquiera quisieron prestar a los comerciantes de nuestra región, porque sacar un crédito acá, preguntarle a cualquier comerciante era casi imposible. Digo, ¿no sería lícito que aporten un poco más de lo que tienen que aportar, por ejemplo, en nuestra región a partir de los impuestos específicos que hay para los bancos? Bueno, nosotros creemos que es posible pensar otra San Lorenzo en donde la riqueza no la veamos pasar solamente en trenes y camiones, donde los trabajadores sean parte de las decisiones y de esas riquezas, y donde los comerciantes tengan posibilidades de seguir creciendo en sus emprendimientos. Me parece que Totalmente. fuera de la discusión de la política local, porque es como, bueno, la frazada es corta, muchachos. Entonces, a lo sumo, tironear la frazada para no quedar con el culo al aire. Lamentablemente siempre tenemos menos fuerzas para tironear la frazada. Siempre la terminan tironeando estos tipos que definen, por ejemplo, en nuestra ciudad, cuando fue la pandemia, quienes definían la política de crisis sanitaria no era ni el comité de crisis, que casi no existió, ni las referentes que se sacaban una foto de la municipalidad, ni nada. ¿Sabes qué era? Era la UCI, la Unión de Comerciantes e Industriales, sentados con el intendente y con el senador de la región, definiendo los trazos gruesos de dónde va la plata, dónde viene. Entonces, la verdad que si estos tipos que son los que están ganando más, son los que van a decidir en nuestra región cuál es la política, seguramente la política esté siempre orientada a beneficiarlo, digo, ¿no? Con la obra pública, con los impuestos, con un montón de cuestiones que lo benefician. Entendemos que puede ser distinto. Ahora, como somos más débiles, como tenemos menos fuerza, en realidad tenemos menos fuerza porque estamos separados, ¿no? Digo, un amigo me decía, viste que uno siempre piensa que el pago de uno es un desastre. Eso es así. No, acá a nadie le importa nada. Dice, acá cada uno hace la suya y Claro, se... eso era lo que te iba a decir, es posible otra San Lorenzo, digamos, porque yo por ahí veo comentarios de que en Twitter, en las redes, de no, pero San Lorenzo es así, y la gente vota siempre lo mismo, y la gente, y la gente, y la gente, cuando, como vos decís siempre, nosotros también somos la gente, usted también es la gente, y bueno, eso, digamos, es necesario unir todo lo que sea posible de ser unido. Sacalo de las elecciones hoy. Acá. Sacalo, falta mucho y la verdad que hay un montón de necesidades más importantes hoy que las elecciones o lo que pueda pasar el año que viene. Digo, hoy, lo que le da la sensación, digo, más allá de todos los amigos que por ejemplo, hoy se conectaron, o los amigos con los que estamos, que en realidad en nuestra región hay un montón de gente que viene de un montón de extracciones políticas distintas, que viene de un montón de tradiciones políticas, de las mejores tradiciones del peronismo, de las mejores tradiciones del socialismo, de las tradiciones históricas, de las banderas históricas del radicalismo, digo, de todos esos sectores, que en muchos de estos puntos está de acuerdo entre sí, ¿Recuerdan? ¿no? Pero es muy difícil juntarnos. Me parece que, visto como viene la mano, esa frazada siempre va a estar... nosotros tenemos que pelear no por tironear la frazada, sino por tejer una frazada más larga, ¿no? Una frazada que nos cubra a todos. Pero necesitamos muchas manos. Me parece que el desafío que tiene es mentira, digamos, partir de la idea de que somos un país, una provincia y una región pobre, menos Santa Fe y la región de Gran Rosario. Somos una de las regiones más ricas, una de las provincias más ricas y uno de los países más ricos de toda la región. El gran problema es en manos de quién está eso, en manos de quién está la definición de esas cosas. Ahí saluda el querido Diego Toboso. Pero me parece que son las cuestiones que tenemos que empezar a pensar más colectivamente desde lo que nos une, ¿no? Después habrá tiempo para tener diferencias, habrá tiempo para eso. Pero yo siempre soy te diría, un optimista insensato, ¿no? No te puedo dar un número pero uno a través de la historia de San Lorenzo, la verdad que me parece que se encuentra con un montón de gente, está Dani Romano, digo, más allá de la gente que va apareciendo, se encuentra con un montón de gente que tiene ganas de que esto sea distinto, ¿no? De que tiene de que tiene ganas de... Ahora, es muy difícil sin protagonismo. Siempre delegando es más complejo, porque acá hay que meterse, ¿no? Hay que meterse a discutirlo, Totalmente. como estamos haciendo, investigando, como estamos haciendo, qué sé yo, provincialmente, como vos sabés,
y como muchos de ustedes saben, trabajando junto a Carlos del A Fra. Carlos. Y bueno, hay que meterse, uno siempre es esa idea de que es difícil, sí, difícil es, pero digo, no hay mucha manera si no es protagonizándolo, siendo parte de las decisiones, porque lo que no decidimos nosotros lo decide otro. Y la verdad que a esta altura uno tiene ganas de empezar a decidir, ¿no? De empezar a decidir algunas cosas. Totalmente. Y esto, desde esta perspectiva. Ujú. Sí, ni hablar. De hecho, digamos, eso es lo que decía al principio, antes de que te unas, y también en el vivo anterior, cuando presentaba este ciclo de charlas, digamos, qué sé yo, por ahí una dice, bueno, a lo mejor la gente está cansada de los vivos, o qué hacer para poder conectarnos ante esto de que no nos podemos ver y demás. Y bueno, digamos, la gran necesidad de estos espacios de comunicación, digamos, de generar un movimiento político en el que todos podamos ser parte y que podamos discutir posta cuáles son las necesidades del pueblo, qué hay que cambiar y de qué manera lo vamos a hacer, porque si no todo queda en la nada y no se puede concretar nada en soledad, digamos, todo lo tenemos que volcar a lo colectivo y a poder, digamos, unir todo en un mismo puño, sería. Y además digo, no es un problema solo nuestro, ahí escribe Oscar desde Villa Minetti, desde el norte de la provincia de Santa Fe, y donde planteaba hoy, leía hace un ratito, que decía, bueno, esto Vicentín es como la forestal, digo, La nosotros forestal, conocemos sí. además, pero además conocemos otros momentos de la Argentina donde fue posible hacerlo distinto. Digo, cuando uno piensa en el modelo, como decía el Dani Romano, hay que cuestionar Dani el modelo. Román. Cuando uno piensa, ya funcionó, no es que tenemos que inventar absolutamente nada. Es mentira que en Argentina no funcionó la participación del Estado. De hecho, fue una de las primeras cosas que fueron derrumbando las dictaduras, los gobiernos liberales. Apenas llegaban, destruían estas herramientas. Boti, Me- perdón, pero quedan 16 segundos, me dice Instagram. Listo. Eh, Muchas gracias por el ratito de charla. Gracias a todos La y a seguimos. todas por escucharnos tanto tiempo y bueno, esperemos volver a encontrarnos.